Y recuerden que los videos van quedando grabados en el canal de los TAC de la U Digital. También aprovecho y les comparto por acá por el chat eh, el link donde se encuentran almacenados esos videos. ¿Listo? Entonces, en el primer link tienen compartida la carpeta del Drive, desde donde van a poder descargar el archivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Recuerden que vamos a trabajar entonces datos de perfil sociodemográfico y adicionalmente tienen entonces también compartida la carpeta el link del canal de YouTube donde se encuentran almacenados los videos de las sesiones de trabajo que vamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, ahí tienen compartida la información. ¿Sí? Perfecto, sí, no hay problema, Alexis. Te pones al día porfa, con la información del video para que te coloques como al día con el ejercicio. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, vamos entonces iniciando. Recuerden entonces, tienen compartida la carpeta del Drive, ¿cierto? Van, porfa, a descargar de esa carpeta del Drive. Recuerden que deben acceder con el correo de la U Digital. Para acceder a esa carpeta, entonces van a descargar el archivo que se llama Taller 2, Datos Perfil Sociodemográfico, para que vayan trabajando paralelamente con lo que vamos a ir desarrollando en el contenido de este taller. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces para entrar en contexto, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene claridad sobre qué requisito de la norma que habla de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo hace referencia a la caracterización sociodemográfica de la población trabajadora de una empresa? ¿Alguno de pronto tiene claro ese concepto que nos lo comparta? Les repito la pregunta. Entonces, recuerden que esta semana vamos a trabajar con análisis de datos de perfil sociodemográfico. ¿Listo? Entonces, la pregunta que les estoy planteando es que si alguno de ustedes tiene claridad sobre en los requisitos que definen los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, enfocados, por ejemplo, enfocados al tema de estándares mínimos, si alguno de ustedes tiene claridad sobre qué requisito es el que hace referencia a esa caracterización sociodemográfica de la población trabajadora de una empresa. Profe, la 1072. Profe, perdón, dale. Ana, dale. Profe, la 1072 nos habla sobre cumplir el requisito de caracterizar la población trabajadora. Perfecto. Entonces, Ana nos dice del decreto 1072, donde establecen los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Nora quiere contarnos algo más. No, profe, yo encontré por acá algo relacionado con la resolución 2046 del 2008, pero no, dale que lo que dijo Ana está bien. Ok, por acá, ¿alguien más tiene alguna apreciación? Profe, la resolución 0312 del 2019, los estándares mínimos. También Perfecto. nos habla del perfil sociodemográfico. Ok, ¿y qué establece ese requisito, chicos? Cuando a mí me hablan de un perfil sociodemográfico, ¿qué me están exigiendo, qué me están pidiendo? Profe, le leo. Identificar las características de la población trabajadora, edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel de escolaridad y el diagnóstico de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus condiciones de salud. Ay, perdón, sí. Y sus condiciones de salud, recopilar, analizar e interpretar los datos del estado de salud de los trabajadores.
Perfecto, entonces Danilo leyó el requisito tal cual. Entonces, para quienes, digamos, aún no están familiarizados, ¿cierto?, con la norma, recuerden que el decreto 1072 es el que establece el marco de referencia para el sector trabajo, y dentro de ese decreto 1072 entonces se encuentran establecidos los requisitos aplicables para seguridad y salud en el trabajo. Adicional a eso, ¿cierto? En el año 2019 surgió entonces lo que conocemos como la resolución 0312, que es la resolución donde se encuentran definidos los requisitos mínimos que en materia de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo deben cumplir las empresas para dar cumplimiento a ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y eso depende del número de trabajadores que tenga la empresa. ¿Listo? Entonces, acá tengo una versión web que es un poco más light de leer que la que hay en el PDF de la norma, ¿listo? Y digamos que cuando hablamos entonces de uno de esos estándares mínimos, entonces uno de esos estándares mínimos nos dice que hay que tener la descripción sociodemográfica y el diagnóstico de las condiciones de salud, ¿listo? Entonces nos dice que se debe identificar las características de la población trabajadora, tanto edad, sexo, ¿cierto? Cargos, antigüedad, nivel de escolaridad, ¿listo? Y adicionalmente es necesario tener la información de las condiciones de salud, ¿cierto? Que eso es lo que uno recopila en los análisis de ausentismo por diferentes causas, que es otro de los temas que vamos a analizar. Entonces hoy nos vamos a enfocar en el tema de recopilar características de la población trabajadora, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí conocer esa población trabajadora que la caracteriza, cuál es esa, digamos, característica particular que describe esa población trabajadora a la cual yo le voy a implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, para que no se les olvide la trazabilidad. Entonces, esto que vamos a hacer hace parte de uno de los requisitos que como empresa debemos tener cuando estemos en los procesos de implementación y actualización de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que esa caracterización sociodemográfica, pues uno la actualice mínimo cada año, ¿cierto? Porque digamos que hay empresas con una estabilidad laboral muy alta, ¿cierto? Es decir, la población trabajadora rota poco, pero hay empresas que tienen índices de rotación muy altos. Entonces, lo ideal es que uno tenga mínimo actualizado esa caracterización sociodemográfica de su población trabajadora cada año, ¿listo? Entonces, hay que tratar de tener los datos actualizados de esa población trabajadora. Por acá voy a resolver preguntitas. ¿Danilo tiene alguna pregunta? No, profe, todo muy bien. Ok, Marisol. Profe, buenas noches. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Es que precisamente en esta hora tengo 3 clases, entonces apenas entré a la suya porque en la AAA pues decía que era las 7:30. ¿Sí acabo de empezar o ya lleva mucho rato? No, acabamos de empezar. Ah, listo, profe. Otra preguntita que le tengo. Dime, claro. Cuando de pronto usted nos vaya a poner pues como cosas así como en la clase pasada que usted hacía todos esos ejercicios y todo eso como con unos datos, ¿usted no nos podría mandar esos datos para nosotros ir también haciéndolos desde nuestro computador para así ir pues como que para que se nos facilite y no solamente verlo a usted, sino que lo que usted hace lo podemos aplicar nosotros desde nuestro computador y nuestro Excel? Sí, claro, mira, acá tienen compartido, lo volví a copiar en el chat para los que entraron más tarde, sí, para los que acabaron de ingresar, tienen en esta carpeta del Drive, pueden acceder, ingresan con el correo institucional y van a descargar el archivo con el que vamos a trabajar hoy, es el que dice taller 2, ¿listo? Entonces con esos datos es que vamos a trabajar el día de hoy. Ah, listo, profe. Entonces entro y descargo el que dice taller 2. El que dice taller 2, exacto, con ese vamos a trabajar. Gracias. Perfecto. Ana, ¿tienes alguna duda? Profe, sí, profe, cabe resaltar
que la 0312 pues como hizo un barrido como con los estándares mínimos y los separó por sectores y número de trabajadores, el requisito de la descripción sociodemográfica no lo viene a pedir, es para empresas de más de 11 trabajadores, independientemente el tipo de riesgo. Correcto. Pero, aunque pues la resolución no lo pida así, ¿cierto? A mí me parece muy importante que, digamos, los que trabajamos en empresas más pequeñitas, de menos de 10 también es importante como implementarlo, por, pues como la trazabilidad y los beneficios que uno le puede sacar a esa caracterización. A esa información. Tienes toda la razón, Ana. Digamos que la 0312 lo que hace es como que pide lo mínimo, ¿cierto? Lo mínimo que dependiendo del número de trabajadores y el nivel de riesgo debe tener la empresa. Si uno realmente fuera a hacer una buena gestión, independientemente de lo que establezca la 0312 en términos de estándares mínimos, uno debería implementar todos los requisitos del sistema de gestión, ¿cierto? Independientemente del número de trabajadores y del nivel de riesgo, porque ese sistema de gestión, digamos que es ese mapa de ruta, esa hoja que le está trazando a uno cuál es el deber ser en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si uno fuera juicioso, debería implementar independientemente de la empresa y el sector, ¿cierto? Pues todos los requisitos de los sistemas de gestión. Lo que pasa es que también hay que entender que desde la perspectiva normativa, pues por un lado, ¿cierto? Se volvieron un poco más flexibles para garantizar, digamos, para garantizar que pues las empresas cumplan con unos requisitos que se consideran como unos requisitos mínimos y nos quedamos ahí, ¿cierto? Entonces, la idea es que a futuro pues se pueda migrar para que efectivamente todos tengamos implementados sistemas de gestión robustos, complejos, que soporten la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Sí, profe, exacto, porque por ejemplo, pues yo trabajo en una empresa de menos de 10 trabajadores y pues se supone que yo solamente debería de cumplir, y somos riesgo 3 solamente deberíamos de cumplir los 7 Los estándares, 7. pero o sea, son tan corticos que ni siquiera la política pide. Entonces, Imagínate. o sea, me parece súper nulo como esos estándares, pues obviamente yo entiendo, como tú dices, que hay empresas que, ay, no, solamente son estos 7 y ya, lastimosamente muchos los tienen pues solo por cumplir. Pero es que uno va haciendo las cosas y uno se va dando cuenta que una cosa desencadena la otra. Entonces, si tú haces cierto procedimiento, ese procedimiento te va a salir cierto cronograma y así sucesivamente. Entonces, pues a mi concepto personal, y considero pues que muchos en el sector pensamos lo mismo, ese, o sea, ese primer estándar, de esos 7 estándares, es como para embobar las empresas, embobar el gobierno, por decirlo así. Tienes toda la razón. Esa flexibilización que hicieron hizo mucho daño en materia de gestión. Entonces, pues digamos que la invitación y digamos a lo que buscamos es, y yo siempre se los he dicho, ¿cierto? Es a trabajar, ¿cierto? No por cumplir lo mínimo, sino a efectivamente poder garantizar una buena gestión en la empresa en la cual uno esté trabajando. ¿Listo? Danilo, cuéntame. Profe, complementando pues un poco lo que usted dice y lo que dice Ana, eh, o sea, los estándares mínimos que nos exige pues la resolución 0312 principalmente es para los cumplimientos de ley, pero en sí, en una auditoría como tal o en una visita por parte del ministerio o por parte de la ARL, pues yo que fui asesor, eh, o sea, lo que aplican son los 60 estándares mínimos, o sea, hay que aplicarlos todos, así sea una microempresa, una mediana empresa, tienen que aplicarlos todos, pero principalmente se enfocan es en el decreto 1072 que contiene los 140 estándares. Eso pues lo Los que es 60. tener todo un sistema de gestión, porque recordemos que la resolución 0312 no es tener un sistema de gestión, es solamente cumplir con unos requisitos. El sistema de gestión es de acuerdo pues a toda la normatividad que existe en materia de seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias por esa aclaración. Bueno, chicos, entonces vamos a
a irnos entonces al archivo de trabajo que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Es un archivo propuesto, ¿listo? No es que tengan que utilizar ese tipo de preguntas o esa información. Profe, perdón. Dime, Marisol. Profe, el taller está en el de Drive y pues se descarga para trabajarlo en el de Excel de Office, ¿cierto? El Excel, sí, correcto. Ajá. Gracias. Ya voy a compartirles también el mismo que ustedes tienen ahí, ¿cierto? Vamos a empezar a compartirlo acá. ¿Listo? Entonces, como les digo, eso es una propuesta, listo. Todo lo que, digamos, la norma te pide el requisito, te dice caracterice su población trabajadora con datos sociodemográficos, listo. Ya, digamos que hay unos mínimos, listo, que es por lo menos conocer el género, conocer la edad, ¿cierto? La ocupación, el nivel de escolaridad, esos son como unos mínimos básicos que uno tiene, y pues ustedes pueden hacer eso tan extenso o tan simple como quieran. Digamos que yo normalmente trato de recopilar una buena cantidad de información en esa caracterización sociodemográfica que hago para garantizar que yo no tenga que estar preguntándole a los trabajadores siempre lo mismo, ¿cierto? O haciéndole preguntas parciales, porque a veces se vuelve muy complejo poder recopilar la información de todos los trabajadores. Entonces yo trato de que mejor que me sobren y no que me falten datos para analizar. ¿Listo? Entonces, como les digo, esto es una propuesta, no es, digamos, que esto sea lo que tenga que tener todo, digamos que hay más datos de los que uno necesita, pero me sirve mucho para procesar información. ¿Listo? Les voy entonces a mostrar cómo está construida esta tabla. Esta tabla yo la recopilo, ¿cierto? Haciendo uso de hoy de las herramientas informáticas que tenemos. Yo lo hago a través de un formulario, en este caso lo hice a través de un formulario de Google, ¿listo? Entonces a través del formulario de Google estandarizo las preguntas y me facilita mucho que las personas, uno, pues no gasto en papel para que no tengan que llenar, y dos, tener que transcribir los datos, ¿listo? Los formularios de Google funcionan en el celular, entonces yo me voy para planta, voy acercándome a cada uno de los trabajadores y voy recopilando la información. Entonces eso me facilita mucho el acceso a la información. Y otra de las grandes ventajas que tienen los formularios de Google es que de una vez te tabula los datos, porque imagínense ustedes, acá tenemos poquitos datos, ¿cierto? Acá tenemos solamente 30 datos, pero imagínense una base de datos con 100, usted con 100 hojitas pasando cada uno de esos datos al Excel, ¿cierto? Entonces ahí ya va uno perdiendo tiempo valioso. Entonces la invitación es que piensen, siempre que vayan a recoger datos, siempre piensen en de una vez utilizar las herramientas informáticas que hoy tenemos, ¿listo? Entonces, aprovechar. Entonces, como les digo, esto lo recopilamos a través de un formulario de Google y pues me generó estos datos, ¿listo? Entonces, tengo el tipo de documento de identidad. Entonces, si usted me pregunta por qué el tipo de documento de identidad, porque uno asume que todo el mundo tiene cédula de ciudadanía, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hoy tenemos mucha población trabajadora venezolana, entonces puedo tener cédula de extranjería. Y recuerden que también puedo encontrarme dentro de mi población trabajadora personas menores de edad, ¿cierto? Que tienen permiso para trabajar, entonces podría ser tarjeta de identidad, su documento de identidad. Entonces, el tipo de documento es importante para identificar ese documento a qué corresponde. El número del documento, recuerden que el número del documento me facilita hacer un código de identificación único. Como el documento de identidad no se repite, ese va a ser mi identificador numérico único para todos los datos asociados a ese documento de identidad. ¿Listo? La fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces, la fecha de nacimiento me sirve para calcular una variable, ¿cierto? Sociodemográfica, que es la edad. Enseguida hacemos el cálculo para calcular con esa fecha de nacimiento, calculamos la edad. El departamento de nacimiento, ¿cierto? El municipio de nacimiento, eso me permite identificar de dónde es mi población trabajadora. Adicionalmente tengo el género, ¿listo? Que es diferente, ¿cierto? Femenino, masculino. El estado civil, ¿listo? El nivel de escolaridad, y lo pregunto como el último grado finalizado, ¿cierto? Entonces, ahí hago la aclaración de que cuando me seleccionen el nivel de escolaridad es el último que el trabajador haya terminado. También aprovecho y les pregunto cuál es la entidad promotora de salud, ¿cierto? ¿Cuál es su EPS? Y cuál es el fondo de pensiones al cual están afiliados. Y miren, pues todos están afiliados a la misma ARL porque la ARL la pone la empresa.
pero en términos de EPS y fondo de pensiones, se me vuelven dos variables críticas. La EPS porque me va a ayudar con los programas de promoción y prevención. Entonces, si yo tengo la mayoría de mi población trabajadora afiliada a una misma EPS, ¿cierto? Eso me va a garantizar acceder a un recurso de promoción y prevención más fácilmente con la EPS. Entonces, de esa forma, si yo identifico que la mayoría tengan la misma EPS, voy a poder hacer programas en alianza con la EPS. Y con los fondos de pensiones, aunque ustedes no lo crean, ¿listo? Cuando uno tiene población trabajadora muy vieja, ¿cierto? En términos de edad, muy anciana, ayuda bastante tener los trabajadores en fondos de pensiones similares porque me da acceso a planes de formación de retiro pensional. Y uno creería que eso no es importante, pero créanme que cuando uno le toca trabajar con población trabajadora que se está envejeciendo, con ellos también hay que trabajar un poquito, porque ya ellos sienten, por ejemplo, que ya no rinden igual, que ya ellos no sirven para nada. Entonces, tener identificados cuáles son esos fondos de pensiones también me permite hacer programas, en ese caso, enfocados a trabajadores, digamos, que son muy mayores. ¿Listo? Está el cargo del trabajador. Entonces, a veces los cargos no dicen mucho porque a veces los cargos son muy diferenciados, pero digamos que me sirve para mapear a qué sección o a qué área de trabajo pertenece mi población trabajadora. Tengo la fecha de ingreso a la empresa, eso me va a dar la información para caracterizar la antigüedad, qué tanto tiempo llevan las personas trabajando en mi empresa, el tipo de contrato. En esta, por ejemplo, van a ver que casi, pues que todos los trabajadores ingresan con contrato a término indefinido, pero digamos que tener el tipo de contrato me va a facilitar a mí identificar qué población trabajadora está a término fijo y quiénes están a término indefinido. ¿Listo? Está el horario de trabajo ordinario, ¿cierto? Entonces, cuando tengo turnos de trabajo diferenciados en la empresa, me sirve para identificar cuáles son los turnos en los cuales la población trabajadora está distribuida. Miren, eso digamos que es relacionado como con la empresa. Adicionalmente, entonces, ¿qué más tengo? Tengo el número de personas que viven en el hogar, incluyendo a la persona. Eso me va a permitir saber cómo es la composición familiar de este trabajador, si es muy reducida o si es muy grande su grupo familiar. Les pregunto si son cabeza de familia y recuerden que se considera cabeza de familia cuando solamente una persona lleva ingresos al hogar. Pero cuando son 2, 3 personas que llevan ingresos al hogar, es decir, los gastos son compartidos, entonces ya en ese caso no se considera que el trabajador o la trabajadora es cabeza de familia. ¿Listo? También les pregunto cuántas personas dependen económicamente del trabajador. ¿Listo? Entonces hay personas que comparten gastos. ¿Listo? Y solamente ellos, digamos, responden por sí mismos, pero hay otros que tienen obligaciones altas y generan entonces una carga mayor. Ana, dime. Profe, cuando, por ejemplo, las personas viven solas, pues son consideradas cabezas de familia. Él mismo se considera cabeza de familia porque es la única persona que asume el gasto en ese hogar. Ah, ok, gracias. Perfecto. También entonces hay hogares en los que solamente una persona trabaja, ¿listo? Pero hay hogares en los que varios aportan, entonces digamos eso también me permite identificar un poco qué tan pesada es la carga económica para ciertos tipos de trabajadores, ¿listo? También les pregunto si tiene hijos, ¿cierto? Entonces recuerden que no es lo mismo enfocar, por ejemplo, digamos usted así, todo motivado, todo animado, dice, no, voy a hacer una campaña enfocada, que piensen en su familia, en que piensen en los hijos, y cuando usted va a ver la caracterización de sus trabajadores, no, resulta que es que la gente ya no está teniendo hijos, entonces usted dice, esa plática se perdió, entonces hay que tener muy claro si efectivamente, mayoritariamente o no, mi población trabajadora tiene hijos, ¿listo? Les pregunto también por los ingresos familiares, ¿listo? Entonces pregunto cuántos son los ingresos familiares en términos de salarios mínimos, ¿cierto? Entonces es muy útil hacer esa pregunta en términos de salarios mínimos porque eso me va a garantizar, eso me va a permitir, ¿cierto? Que la gente no le dé tanta pena. Entonces usted le dice, un salario mínimo más o menos es 1 millón de pesos. En su hogar, más o menos, ¿cuántos son los ingresos? Entonces ya es más fácil que las personas le respondan a que si uno les pone valores muy cerrados, ¿listo? Les pregunto dónde viven, ¿listo? Entonces les pregunto el departamento
y el municipio. Recuerden que es importante mapear ambos, ambos identificadores, porque hay municipios que se repiten. Entonces, muchas veces el municipio, por ejemplo, Río Negro, entonces hay Río Negro en Antioquia, pero también hay Río Negro en Santander. Entonces, hay que tenerlo identificado para saber efectivamente cuál es. Les pregunto el barrio. Ese, por ejemplo, esa información del barrio, a mí me ha servido, por ejemplo, para hacer planes de compartir desplazamientos. ¿Listo? Entonces, me ha servido para unir personas que viven cercanas y compartir desplazamientos para llegar al lugar de trabajo. ¿Listo? Les pregunto el lugar de residencia donde viven, ¿cierto? Si es zona urbana o rural. Adicionalmente, les pregunto por el estrato socioeconómico del lugar donde viven, ¿listo? El tipo de vivienda donde viven, ¿listo? Entonces, les pregunto si es casa, apartamento. Les pregunto por el tipo de vivienda para saber si la mayoría de mi población paga arriendo o vive en una casa propia o en una casa familiar, ¿listo? Cómo se desplazan hacia el trabajo, entonces les doy opciones para que me digan cómo llegan al trabajo, ¿sí? Y les pregunto también sobre un tema de hábitos, para por allá irme enfocando de una vez a si necesito o no programas de promoción y prevención específicos en algún tema. ¿Listo? Entonces les pregunto si consumen bebidas alcohólicas con frecuencia, es decir, si regularmente, y regularmente es mínimo una vez a la semana. Les pregunto si consumen alguna sustancia psicoactiva. ¿Listo? Les pregunto, ¿cierto? Si ha consumido, entonces si consume actualmente y si ha llegado a consumir alguna vez sustancias psicoactivas por el tema de posible reincidencia, si fuma actualmente y si es exfumador, también me interesa saber quiénes son los exfumadores. Y recuerden que también está el tema de los fumadores pasivos. Nora, cuéntame. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo que trabajé en minería, controlar eso es muy difícil. Y me supongo que en construcción es aún más difícil. Pero entonces, yo lo controlaba al ingresar y dentro del túnel. Pero obviamente uno cuando ya ellos se van, uno cómo controla eso, eso no se puede controlar. Y regularmente el 50% de los mineros son consumidores de psicoactivos. Entonces, pues uno qué puede hacer porque si habían, por ejemplo, mineros que reincidían y entraban drogados, pero entonces yo les hago un memo y no puedo hacer más nada. ¿Qué hace uno ahí con estas personas Pues digamos que consumen frecuentemente? Digamos que hay lo que tú dices es claro, ¿cierto? Hay dos condiciones diferenciadas. Es tanto para el consumo de psicoactivos como para el consumo de licor, ¿cierto? Es un vicio, ¿listo? Ambos, digamos que se me vuelven problema al interior de la organización. Entonces, uno es identificar, ¿cierto? Que a veces ellos dicen mentiras, pero uno lo tiene claro, ¿cierto? Si es o no consumidor activo y si es o no ex consumidor, ¿listo? Entonces es muy importante tener esa información para saber si vale la pena desgastarse o no en implementar campañas enfocadas a ese tema, ¿listo? Eso es de la parte preventiva. Entonces, digamos que uno lo que hace es que garantiza que se hacen acciones enfocadas a la prevención de consumo, ¿listo? 2, tiene que estar lo suficientemente claro y tácito, es decir, no puede quedar a la interpretación en el reglamento interno de trabajo si es o no causal de sanción. Y recuerden que por reglamento interno de trabajo, esa causal de sanción tiene que tener grados, ¿cierto? Tiene que tener escalas. La primera vez le hago un llamado de atención, la segunda, pues les estoy poniendo un ejemplo, pero eso lo define cada empresa. Entonces, la primera vez le hago llamado de atención, la segunda vez lo suspendo por 8 días, la tercera vez lo puedo echar. ¿Listo? Entonces, eso tiene que quedar muy claramente y tiene que estar tácito, es decir, tiene que estar explícito en el reglamento interno de trabajo. Y 3, tengo que hacer controles periódicos. Si yo estoy seguro que tengo población consumidora activa, tengo que hacer muestreos aleatorios para garantizar control de consumo. ¿Listo? Entonces, esas son como, digamos, las estrategias que tú puedes utilizar con ese tema. Entonces, va desde identificarlos, orientarlos, ¿cierto? Darles campañas de por qué es malo, por qué no se debe, ¿cierto? Todo el tema de qué hace las sustancias psicoactivas y el alcohol y el cigarrillo en mi organismo, ¿listo?
se los reglamento, es decir, los aviso, ¿listo? Para poder tener el régimen sancionatorio claro y tengo que hacer muestreo, ¿listo? Definitivamente hay que garantizar muestreo en ese caso. Profe, pero bueno, eso estaba en el reglamento interno, pero lo que pasa es que como el Ministerio de la Protección Social, si ellos van al Ministerio de la Protección Social y dicen que lo echaron por consumo de drogas, no se supone que se le debe dar un acompañamiento, así él incurre en el mismo delito, digámosle así entre comillas, delito. Que se le debe dar un acompañamiento y ese acompañamiento debe estar pues como comprobado. Y si solamente en el reglamento interno está que si incurre en el problema 1, 2, 3 veces se puede despedir el trabajador, pero él dice que se va al Ministerio de la Protección Social, entonces, ¿qué? ¿Eso Por no eso tú pueden hacer tienes, nada al ministerio o sí? sí, digamos, por eso tú tienes que garantizar un debido proceso, ¿listo? Entonces, la primera vez, ¿cierto? Se hace un llamado de atención y ese llamado de atención va acompañado normalmente de unos compromisos, que ese trabajador ingrese a un programa de prevención de consumo de sustancias. Por eso te digo que no puede ser una sola, ¿cierto? Tienes que demostrarlas todas al tiempo, ¿listo? Para garantizar que hubo debido proceso. Pero si tú garantizas que ese trabajador ha recibido capacitaciones, que tú le hiciste un llamado de atención con recomendación de inclusión en un programa de sustancias psicoactivas, que no es la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta vez que lo has, ¿cierto?, detectado en la infracción, está debidamente soportada la terminación del contrato de ese trabajador. Sí, profe, gracias. Ok. Ana, cuéntame. Profe, yo por ejemplo tuve una anécdota, pues en una anécdota, yo cierto tiempo trabajé pues en construcción. Cierto día me llegó un trabajador, pues aparentemente bien, ¿cierto? Normal, se recibió normal. El trabajador hacía trabajo en altura, normal, él empezó a trabajar. Cuando fue la hora del desayuno, ellos se fue a desayunar, normal. Cuando regresa a desayunar, justo se topa conmigo. Y el trabajador era pasado a marihuana, pues a olor a marihuana. Yo, pues lo que hice ahí mismo, pues yo le dije, estás pasado a marihuana, sepa y entienda que no me hace trabajo en alturas. Se me rebotó, pues impresionante, que oigan a esta, que si es mentirosa, que pues, yo no vuelvo a nada. Y yo prácticamente, o sea, me estás trabando a mí también del olor tan fuerte que tenés. Entonces ese día la acción que yo tomé, pues obvio, fue no dejarlo trabajar en alturas, se me rebotó pues impresionante, obviamente pues le comenté a mi jefe, pero entonces es como, no sé, o sea, es súper difícil y más porque uno no puede estar siempre pendientes de ellos todos los días, de fuman si no fuman, y a veces en cuestiones así, el desayuno, el almuerzo, se le vuelan a uno. Y a veces es tan difícil detectarlo, o sea, porque ya ese día se le sintió el olor, pero ¿cuántas veces de pronto no se habrá subido a trabajar en alturas y uno ni cuenta se da porque quizás consumen ya tanto que el mismo cuerpo ya ni les, o sea, ya ni les hace nada, como ya ni se traban? Sí, digamos que es un tema, es de los temas, digamos, complejos de manejar, ¿cierto? Es muy, muy importante que ustedes, cuando tienen caracterizado que su población trabajadora es consumidora activa, tienen que hacer mucho, mucho énfasis en esos programas de prevención enfocados a eso. Así se vuelva reiterativo, repetitivo, pero esos programas hay que saberlos soportar muy bien, porque para usted poder terminar un contrato laboral de un trabajador que es consumidor activo, pues tiene que garantizar ese debido proceso. ¿Listo? Entonces, hay que hacer mucho, mucho esfuerzo en enfocarse en pues en esa intervención. Marisol, cuéntanos. Profe, qué pena, pues entrando en el tema, sí, como la compañera, yo tengo una pregunta. Si digamos pues que yo en una empresa, bueno, llega un trabajador y bueno, pasa y todo eso, y lo despido y él se va, pero es que este día yo no llegué borracho, no me tomaron pues como el grado de alcoholemia, la empresa está como obligada a tener como un aparato, por decirlo así, que tome los niveles de alcohol o solamente pues basta con uno dar testimonio de que él llegó borracho, que tenía tufo, que no se comportaba normal, o cómo sería como esa acción para uno demostrar que la persona sí estaba borracha. Bueno, miren, recuerden,
pues nos estamos desviando un poquito del tema, pero vamos a cerrar acá, le respondo a esta como para que cerremos aquí y no nos desviemos mucho. Pero miren, es muy importante que ustedes más que nadie tengan muy claro cómo son los procesos sancionatorios y la aplicación de los procesos disciplinarios a nivel empresarial. Todo se rige bajo lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo. Entonces, casi que uno se tiene que conocer al derecho y al revés ese reglamento interno de trabajo. Los reglamentos internos de trabajo bien hechos, ¿listo? Tienen que tener establecido, así literalmente, las prohibiciones en el trabajo. Además de tener establecidas las prohibiciones en el trabajo, tiene que tener el grado de sanciones, ¿listo? A uno no lo pueden echar por una vez, ¿listo? Entonces tiene que tener establecido cuáles son los grados de sanciones. ¿Qué pasa la primera vez? ¿Qué pasa la segunda vez? ¿Qué pasa la tercera vez? ¿Y cuándo me pueden terminar el contrato por justa causa? Que es por incumplimiento o por la reiteración en una prohibición, ¿listo? Y súper importante que el reglamento interno de trabajo funciona como funciona la normatividad, es decir, toda persona tiene derecho a defenderse, ¿listo? Entonces, ante la identificación de un acto, ¿cierto?, generador de una posible sanción, usted no puede sancionar al trabajador ahí mismo, ¿cierto? Usted siempre tiene que garantizar a ese trabajador un debido proceso, es decir, usted le tiene que permitir que por cada evento que usted le notifique que se presume él incumplió la norma, él se pueda defender, ¿listo? Entonces, hay que tener las pruebas para usted poder juzgar a ese trabajador. Entonces, si estamos hablando de que la prueba es por consumo de licor, entonces usted tiene que tener una prueba que le soporte que ese trabajador tenía niveles de alcohol en aire exhalado, en sangre, ¿listo? Entonces, hay que garantizar que tenga la prueba. Si es por consumo de sustancias psicoactivas, tú tienes que tener la evidencia, ¿listo? Y la evidencia es o una prueba o alguien que atestigua que esa persona estaba consumiendo, ¿listo? Entonces, hagan de cuenta que es como si a usted lo fueran a juzgar por cualquier tipo de delito, exactamente ocurre en el trabajo. Entonces, mucho cuidado que no es porque yo lo vi, ¿cierto? Hay que garantizar que tengamos las pruebas para que en ese debido proceso usted tenga como evidenciarle al trabajador. Entonces, de una forma fácil, para que ustedes me entiendan el caso, ¿listo? Es decir, usted quiere sancionar a un trabajador porque llegó tarde, ¿listo? Entonces, para usted poder evidenciar que ese trabajador llegó tarde, pues usted tiene que tener un registro que evidencie la hora de ingreso del personal. Si eso no existe, pues es la palabra suya contra la de él. Entonces, ahí nunca van a haber pruebas porque es la palabra del uno contra la del otro. Pero si usted tiene un sistema de control de ingreso en el que él tiene que registrar la huella o registrar su cédula o pasa por la cámara, listo, yo tengo una evidencia, tengo una prueba que me está demostrando que ese trabajador efectivamente llegó tarde. Entonces, siempre cuando vayamos a aplicar digamos, una sanción, hay que tener muy claro ese debido proceso, ¿listo? Entonces, y el trabajador siempre tiene derecho a defenderse, siempre. Yo no puedo aplicarle una sanción a un trabajador sin que ese trabajador se haya defendido, es decir, haya manifestado y haya expuesto las razones por las cuales infringió o no en la norma. ¿Listo? Nora, cuéntame. Profe, es que, bueno, sí, hay que tener muy claro que hay que tener pruebas, pero que, por ejemplo, en el caso de, como decía ahorita Ana, la construcción o la minería, ellos nunca, y como ellos tienen la libertad de circular por diferentes sectores, ellos nunca lo van a hacer delante de uno. Pero uno ya se los lleva pillados, y si yo sé que viene con psicoactivos y me va a ingresar a la mina, yo lo primero que le voy a decir es, no, qué pena, usted no me ingresa. Se enojan, sí, porque empezando porque minero que no ingrese, minero que no se hace el día. Entonces se enfurecen, le quieren pegar a uno. Es una responsabilidad tanto para uno como para el dueño de la mina, en este caso, porque si yo lo dejo entrar, que porque yo no lo vi fumando, y él me alega que no, él se accidenta adentro. Y resulta de que accidentado me toca llevarlo al hospital, y si en el hospital le hacen exámenes, él tiene psicoactivos. Entonces eso me va a convertir en un problemonón que yo prefiero dejarlo afuera. O se puede matar y la civil le va a hacer un montón de exámenes. Él tenía psicoactivos, me meto en un problemonón. Entonces, profe, esto lo de la evidencia ahí en construcción o en minería, así que como duro.
No, hay que hacer muestreos. O sea, digamos, no te puedes quedar con el yo lo vi, sino que hay que hacer muestreos. Hay que incluir dentro de los presupuestos de gestión humana, ¿cierto? Y hay que incluir la toma de pruebas. Eso es, digamos que, una de las mejores estrategias que hay. Pero recuerden que no solamente desde el punto de vista sancionatorio, sino que también hay que enfocarse también en el tema de prevención de consumo. Bueno, chicos, vamos entonces a seguir. Entonces, recuerden que acá estamos recopilando entonces también datos, ¿cierto? Que me permiten fortalecer esos programas de prevención y promoción que hacen parte también de lo que en seguridad y salud en el trabajo debemos fortalecer. Entonces, estamos en el tema de si fuma, si es exfumador o si comparte espacios cerrados con personas que fuman, es decir, si es de pronto fumador pasivo, porque también puede ocurrir. La práctica de actividad física, ¿listo? Entonces, por lo menos 3 veces a la semana. Si esa persona consume, por ejemplo, frutas, verduras y cuántos vasos de agua toma al día, cuál es su promedio en horas de sueño diario regularmente, ¿listo? Y digamos que por el tema de COVID, ¿cierto? Acá adicionalmente preguntamos, ¿cierto?, a la población trabajadora si había padecimiento de alguna de las enfermedades que se consideran como morbilidades para la gravedad en caso de contraer COVID. Y adicionalmente le preguntamos si ya fue diagnosticado por COVID-19 y si ha tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada por COVID-19. Entonces, miren que esta recopilación de datos de perfil sociodemográfico, pues, digamos, me da mucha información, me permite tener muchísima información. Pero entonces vamos entonces al punto central, ¿listo? A mí, ¿de qué me sirve tener esa información, cierto? Si no la analizo. Entonces, yo necesito sacar esa información, procesar esa información para yo poder, entonces, saber cuáles son las representaciones en términos porcentuales mayoritarias que voy a tener de cada una de esas variables sociodemográficas que me interesa analizar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar entonces a hacer el análisis de esos datos. ¿Listo? Y vamos a empezar entonces por uno de los datos, digamos, más fáciles de analizar, que es el dato del género. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a analizar el dato del género, y si yo vengo entonces y miro en la columna, listo, F, en la columna F voy a tener entonces el género, listo, y recuerden que tengo, en este caso, yo tengo activado, listo, en la parte superior tengo activada la opción de los datos para el filtro, listo. Entonces, vamos a hacer el análisis entonces de mi población trabajadora, ¿cierto? ¿Cómo se distribuye en términos de género? ¿Listo? La forma, digamos, sencilla, ¿cierto?, de construir esa tablita es a través de una tabla dinámica o aplicando la función contar sí, que ya la vimos. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarla sencillita, porque no son sino 2 datos, vamos a aplicarla sencillita con el contar sí. Mis opciones de respuesta son femenino y masculino. Esas son mis 2 únicas opciones de respuesta, ¿cierto? Esas son las 2 únicas opciones de respuesta que tengo en la columna F de género. Miren que cuando yo activo el filtro solamente me aparece femenino y masculino. Entonces esas son mis 2 únicas opciones de respuesta. ¿Listo? Yo le voy a aplicar entonces la fórmula contar sí. Entonces yo le voy a decir que me cuente, ¿cierto? Contar punto sí. Y voy a seleccionar el rango. Entonces, el rango es la columna F, ¿cierto? Donde están los datos. Y le voy a decir que me cuente, ¿cierto? Si eso es femenino F, que es el texto, ¿cierto? Y recuerden que en Excel, ¿cierto? Le estoy diciendo que me cuente si en la columna F, ¿cierto?, donde tengo mis datos de género, hay datos que digan femenino F. ¿Listo? Entonces él me va a contar cuántos datos hay en femenino F. ¿Listo? Para arrastrar la fórmula, recuerden habituarse a fijar las celdas, ¿listo? Es decir, a
que les quede con el asterisco, con el símbolo pesos, tanto la letra como el número, ¿listo? Para que cuando corran la fórmula no se les corra el rango de búsqueda, ¿listo? Entonces, miren, contar puntos sí y femenino. Y ahora le voy a decir que en ese mismo rango me cuente, pero los que se llaman como masculinos. Entonces le voy a decir, contar puntos sí, en la misma hoja de respuestas, en el mismo rango, pero en este caso mi texto se va a llamar masculino. Y miren que esto les debe dar entonces el total de datos, que son 30. ¿Listo? Entonces vamos a mirar nuevamente. Femenino, contar puntos sí, no se les olvide colocar las comillas, porque es un campo de texto, entonces femenino, F, debe ir entre comillas para que pueda reconocer que eso es un texto. Lo mismo que masculino, M, también debe ir en texto, entre comillas, para que reconozca que es un texto. ¿Listo? Y le aplico el total a los datos. ¿Vamos ahí o alguien está perdido? Profe, yo me perdí. Bueno, entonces Yo recuerden, también, profe. bueno, entonces recuerden que estamos calculando, ¿cierto? En género, ¿cuántos son femenino y masculino? ¿Listo? Entonces, simplemente lo que hice fue que escribí cuáles son las dos opciones de respuesta que hay aquí en la columna F, ¿listo? En la columna F de la hoja de respuesta de formulario. Entonces, en el género me dice femenino y masculino, esas son mis dos únicas opciones de respuesta, ¿listo? Que son las que tengo acá escritas. Ahora voy a aplicar la fórmula contar puntos sí. Entonces le doy igual, contar puntos sí, ¿listo? Y voy a ir a buscar en la hoja de respuestas, ¿listo? Y recuerden que entonces en ese caso los datos están en la columna F, ¿listo? Miren que los datos de género están en la columna F, desde la F1 hasta la F31, ¿listo? Entonces yo le estoy diciendo que me cuente en ese rango cuántos hay con la palabra femenino. Y lo mismo, cuántos hay con la palabra masculino M, tal cual como está escrito en el campo de texto para que lo pueda encontrar. ¿Listo? Y simplemente le doy un total, una suma. Y eso me debe dar los 30 datos que tenemos en el registro. Esto es suma simplemente de esos dos datos. ¿Listo? Vamos a sacar el porcentaje. El porcentaje es el dato, ¿cierto? Sobre el total. Voy a fijar el total para que no se me mueva. Y le voy a decir a esto que sea en representación porcentual, que ese campo sea un porcentaje. Significa que en el género, cantidad y porcentaje, ¿cierto? De esa tabla que yo tengo ahí, corresponde que el 13% de mi población trabajadora es del género femenino y que el 87% de mi población trabajadora es del género masculino. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer con ese dato? Con ese dato entonces también puedo hacer una representación gráfica. Entonces voy a seleccionar femenino y masculino con el número de datos que encontramos. Te repito, femenino y masculino con el número de datos que encontramos. Solamente, miren, solamente estoy seleccionando estas 4 celditas, que es lo que quiero representar gráficamente. Femenino y masculino con el número de datos. Y le voy a decir que me genere un gráfico en torta, ¿listo? Y, ¿listo? Le voy a decir a eso, vamos a bajarle un poquito el tamaño de la letra para que no nos quede tan desproporcionado, ¿listo? Entonces yo le voy a decir a esto que este gráfico, ¿cierto? Yo lo voy a llamar distribución por género. ¿Listo?
Recuerden que lo pueden poner del color que quieran, del tamaño que quieran. Listo. Acá simplemente es para mostrarles el ejemplo. Y le voy a decir que me muestre esos valores, pero en porcentaje. Yo quiero que me muestre solamente los porcentajes. Listo. Listo. Yo puedo volver esta gráfica más grande, más pequeña, la puedo mover, le puedo cambiar los colores, le puedo decir que este rojo me parece muy feo, que ese rojo no me gusta, que yo lo quiero más bien como un amarillito. Listo, que se ve como más bonito. Listo. Lady, cuéntame. Bueno, Lady no contestó. Marisol. Profe, buenas noches, qué pena, no había encendido el micrófono hablando acá sola. Tranquila. Profe, lo que pasa es que en la fórmula no me da, o sea, llego hasta donde, digamos, se va a insertar en las respuestas de formulario y se dan todos los datos de pues, del género, pero quedo en cómo insertar para femenino y masculino. Acá. Sí, en o sea, esta parte. voy igual, contar puntos y respuestas de formulario 31 y hasta ahí quede. Pero entonces no sé cómo insertarle para que digamos lo de femenino y masculino, porque le doy femenino, abro paréntesis y se me inserta es como algo rojito y como otra fórmula, entonces... Tienes que incluir las comillas, ¿listo? Tienes que incluir las comillas en el texto. O sea, cuando escribas, después de que hagas la coma o el punticoma, dependiendo de tu computador, mira, tienes que agregar las comillas para que él reconozca que eso es un campo de texto. Ah, ok, profe, listo. Era eso entonces. Era ese. Gracias. Siempre tienes que, siempre cuando vayan a incluir un texto en Excel, tienen que escribirlo entre comillas para que él reconozca que eso es un campo de texto. Listo, profe. Muchísimas gracias. Perfecto, con todo el gusto. Miren, acá también está repetido, contar puntos y las respuestas del formulario en el rango, y miren, entre comillas, el texto masculino M, para que reconozca Excel que eso es un campo de texto. ¿Listo? Bueno, entonces por acá tenemos la representación gráfica del género, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer la representación, vamos a hacer el... Dime. Ay, usted me pasa el favor y me vuelve a hacer el proceso para yo volverlo a mirar, que es que no, pues el de la cantidad, cómo agrego lo de, pues los datos, pues yo los selecciono y se ponen ahí, pero ¿cómo hago pues para poner las comillas y eso? ¿Dónde? Bueno, entonces, o sea, con el teclado, eso lo escribe, listo, voy a volver a escribir la fórmula, listo. Entonces le voy a decir igual contar puntos sí, ¿cierto? Esa es la función. Abro paréntesis. Voy a la hoja, ¿cierto? De respuestas de formulario y selecciono en la F, ¿cierto? El rango de datos en el cual voy a buscar. Punto y coma, ¿listo? Abro comillas y digo escribir femenino, tal cual escrito, ¿cierto? F. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Listo, Entonces, lo voy a intentar. exacto, este es escrito. O sea, el femenino F es escrito. Que es el campo que está escrito allá. Ay, no, profe, eso no me dio masculino 0. Te dio acá masculino 0, mira la de masculino como está escrita. En el mismo rango de datos, ¿cierto? Sí, contar sí, abro Contar puntos. paréntesis, Vas y respuesta de seleccionas. formulario 1, ajá, seleccioné las casillas, punto y coma, las comillas, masculino, M, cierro comillas, cierro paréntesis, le di enter y me dio 0. Te falta el punto y coma, entonces. Y si está escrito masculino bien, así, masculino, sí. Espacio, abres paréntesis, M, tal cual. Ah, de pronto por el espacio. Ah, ya. Ah, sí, por el espacio.
Es Pero por me el dio estado. 26, sí, no, eso no es 26. Sí, mira, 26. Ujú. Y en femenino me dio 26 también. Entonces tienes escrito, no tienes escrito femenino, sino, no tienes escrito femenino, sino Ah, masculino. sí, ya, profe, qué pena. Ujú. Voy a hacer algo. ¿Listo? Como mi campo se llama así, vamos a ver algo. No. ¿Listo? Otra opción. ¿Listo? Con la cual les va a funcionar también. ¿Listo? Ya ustedes acá tienen escritos cuáles son las opciones de respuesta. ¿Listo? Entonces, ustedes le pueden decir que les busque, ¿listo? Y les cuente cuántas de esas de la opción de respuesta corresponden a ese texto. ¿Listo? Y miren que es lo mismo. Contar puntos y respuestas del formulario de F1 a F31. Se me quitó la fijación. ¿Listo? Y no van a escribir el femenino, ¿cierto? Sino que simplemente van a referenciar lo que ya tienen en el campo de búsqueda. ¿Sí? Para el caso de masculino, otra opción, ¿cierto? Pues la misma, pero cambiando la opción, entonces no le van a escribir masculino, sino que van a seleccionar, ¿cierto? Esta fórmula. Y les debe dar exactamente igual. Cualquiera de las dos opciones es válida. Profe, Es así es para... más fácil porque mire que, por ejemplo, yo no le había puesto el espacio después de, o sea, antes del paréntesis y ya mire que por eso me daba 0. Te daba 0, correcto. Entonces miren que pueden hacerlo así y también les va a dar. De cualquiera de las dos formas está bien hecho. Listo. Bueno, vamos a analizar otra de las variables importantes, el estado civil. ¿Listo? Profe, qué pena. No, profe, mira, en serio no me da, o sea, he intentado de todas las maneras. Respuestas de formulario no logra darme. Si quieres te comparto pantalla, no sé. Está bien escrito, así como lo tenemos acá en la muestra. Sí, contar puntos, sí, abre paréntesis, una comillita, respuestas de formulario. Pero es que no puedes escribirlo todo, o sea, tienes que hacer la No, misma sí, acción. sí, o sea, voy con el proceso, como te digo, pero entonces está todo, pero no me aparece. No me aparece por ningún lado. No, mira que es que, o sea, me hace falta el signo, creo que dólares o pesos, porque, digamos, acá no me aparece. Ese es fijar la celda. Ujú. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. Bueno, chicos, vamos adelantando mientras yo miro qué le pasa a la compañera que ya vamos a mirar en la pantalla de ella. Vamos a analizar el estado civil. ¿Listo? Entonces vamos a hacer en la tablita del análisis, ¿listo? Vamos a hacer lo mismo por estado civil. Y miren que en estado civil tenemos estas 4 opciones: casado, separado, soltero o por unión libre. ¿Listo? Entonces vamos a construir acá, ¿cierto? La misma, por estado civil. ¿Listo? Entonces tengo 4 opciones. Mis 4 opciones son soltero o soltera, ¿cierto? Separado, separada. ¿Listo? Unión libre. ¿Listo? Unión libre. Y la otra opción. Era casado, ¿cierto? Casado o casada. Listo. Van a hacer exactamente la misma de acá, la van a hacer pero entonces con el estado civil. Mientras la compañera me comparte pantalla para ver qué le pasó. Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando en un formulario, por ejemplo, ahora pues que estamos en la inclusión de la población LGTBI, entonces, pues uno coloca femenino, masculino. Digamos, yo hace poco que la hice, yo no coloqué LGTBI porque como ya tiene un montón de siglas, entonces
le coloqué otro y entonces en ese otro daba para escribir. Entonces uno ahí como la viene a analizar. No puedes agrupar en todos los que hayan respondido otros, porque muy probablemente en ese campo de otros no vas a encontrar, digamos, valores similares. Entonces simplemente lo agrupas en todos los que respondieron otros y dejas internamente, ¿cierto? Ya para revisar internamente qué características tienen esos otros. Pero los agrupas. O sea que entonces hago primero el análisis medio, por ejemplo, entonces que me coloquen, miro cuántos hay, no sé, transexuales y así, para poderlos escribir. Exactamente. Y todos esos que te hayan dado la respuesta, te daría como la diferencia. Como tú ya tienes femenino, masculino, los que hayan respondido otro campo diferente van a pertenecer al grupo de otros. Ah, ok, profe, gracias. Lady, ¿quién era que me iba a compartir la pantalla? Yo, profe. Cuéntame, compárteme la pantalla para mirar en dónde está el error. Mientras los compañeros, recuerden chicos que están haciendo el análisis por estado civil. ¿Listo? No, Lady, no la veo. Buenas noches, profesora. Le pregunto una cosa. Dime. ¿Esta clase dónde queda grabada? Pues, ¿dónde la podemos volver a buscar? En el canal de YouTube. Ya te volví y te comparto el link donde están las grabaciones en el canal de YouTube. Te lo dejo acá en el chat. Listo. Donde están las grabaciones de las sesiones que hemos tenido. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Perfecto. Con gusto. Lady, Sí, profe. muéstranos el archivo. Ajá, el Excel. Listo, bueno, voy ahí, ¿cierto? Igual, contar puntos sí. Punto sí, abres paréntesis. Ah, te falta abrir un paréntesis. ¿Qué paréntesis, entonces? Contar puntos sí, sin espacio, sin espacio. Ahí, abres paréntesis, ahí sí. Vas y seleccionas el rango. Perfecto, punto y coma. Listo. Y Femenino, pero acá es con comillas, ¿cierto? con comillas, femenino. Abres paréntesis, F, cierras paréntesis, cierras comillas y cierras paréntesis. Cierro. Enter. Ah, ok, listo. Listo. Pero mira que ahí te quedó mal seleccionado, te quedó de F10, entonces tienes que ponerle desde F1. Quítale eso. Y recuerda que también lo puedes modificar para que te cuente, ¿cierto? Que te salieron los 4. También lo puedes modificar para que no tengas que escribir el femenino, sino que simplemente reemplazas esas comillas femeninas por A3 y ya. Ah, ok, listo, profe. Muchísimas gracias. Qué pena tanta molestia. Es que Tranquila, no te me preocupes. por ningún lado. Tranquila, no te preocupes que para eso estamos. Listo, muchas gracias. Bueno, chicos, ¿cómo les fue? Entonces vamos a ver acá el resultado de el análisis por género. Listo. Voy a dar por acá nuevamente mi pantalla. Por género. Listo. Entonces, contar puntos sí. Listo. El género está en la F. Y le voy a decir que me busque con este. Acá le doy bloquear la celda. Listo. Y como que no hay ningún soltero. Eso es mentira, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasó. Ah, es que le seleccioné fue la que no era la F, sino la G. Listo, es la G, no la F, sino la G. Listo. 16 son solteros, 2 son separados, 8 en unión libre y 4 casados.
Y eso nos debe dar la misma cantidad de datos, 30, ¿cierto? Entonces, cantidad y porcentaje. Dime. Profe, a mí tampoco me quiere dar esa fórmula y la estoy haciendo como la compañera. No sé si es que tengo algún error o qué, pero pues como usted lo acabo de explicar a la compañera, pues, de elegir el rango, punto y coma, y abro paréntesis, femenino, Comillas. Abres comillas, no paréntesis, sino comillas. comillas, sí, comillas. Femenino, después los paréntesis, F, cierro comillas y cierro paréntesis. Y pues, y enter. Y no me da, no sé pues en qué tengo el error. Muéstrame para ver cómo vamos. Sí, profe. ¿Me pueden ver, profe? No, todavía no. Ahí sí. Listo, mira acá. Este no es. Listo. Entonces acá, bueno, es contar puntos, sí. Abres paréntesis. Espera un minutico. Contar puntos, sí. Listo, elijo el rango. Sí. Listo, punto y coma. Comillas. Selecciona la celda, no, no lo hagas así, selecciona simplemente la celda. Selecciona A2. Si escribiste punto y coma. Sí. Listo. Punto y coma, listo. No, pero es punto y coma, o sea, no punto coma, sino en el teclado punto y coma. Listo. Ese. Ahí sí, selecciona la 2. Selecciona la celda A2, esa. Ahí, párate ahí y cierra pared. Pero quítale el que dice hoja 1. Solo escribe A2. Solo deja A2. Listo. Cierro paréntesis. Quítale el signo de admiración. Y cierra paréntesis. Enter. Ya. Me da 0. Vuelven a mostrar la fórmula, vuélvete a parar en la fórmula. No, en la fórmula, en esa. Ah, es que se te perdió el rango de búsqueda. Mira que no te seleccioné el rango de búsqueda. Vuelve a seleccionar antes del punto y coma. Borra ahí. Listo. Borra. Y vuelve a la respuesta de formulario y selecciona el rango. Nuevamente. Eso, enter. Ahí sí. Ah, listo, profe, sí. Ya vi cuál es el error. Muchas gracias. Ya, con gusto. ¿Listo, chicos? Tenemos los datos. Entonces nos dio que el 53% de nuestra población trabajadora es soltera, el 7% es separada, el 27% está en unión libre y el 13% son casados. ¿Sí? Les debe haber dado así la distribución porcentual. Y lo mismo, yo puedo representar eso gráficamente, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionarlos, ¿listo? Insertar, gráfico, ¿listo? Y vamos a reducirle un poquito el tamaño, ¿listo? Para que me quede medio parecido al del otro. Digámosle que no lo haga, ¿cierto? De
8 de ancho, para que no nos quede tan grande. ¿Listo? Y vamos a bajarle un poquito al tamaño de la letra, para que eso tampoco quede tan desproporcionado. ¿Listo? Y vamos a decir que ese gráfico se va a llamar es distribución por estado civil. ¿Listo? Yo le voy a decir que eso es distribución por estado civil. ¿Listo? Negrita para que me quede bonito. ¿Listo? Le voy a cambiar esos colores porque no me gusta poner eso más bien, ¿cierto? Por acá en un verdecito. Ah, bueno, eso está bien. Azulito, tan, ¿cierto? Y le voy a decir que me agregue los porcentajes. ¿Listo? Entonces le voy a decir que en agregar, en las etiquetas de datos, vamos acá un poco más grande para que miren. ¿Listo? Recuerden que damos acá clic derecho, agregar, ¿cierto? En las etiquetas de datos, más opciones. ¿Listo? Y no le voy a decir que los valores, sino que en este caso, yo quiero que me muestre, perdón, se me perdió. Es decir, que me agregue las etiquetas de datos, que me ponga los porcentajes. ¿Listo? Y ahí nos quedaron las distribuciones de los porcentajes en el estado civil. ¿Sí? Es el mismo ejercicio con 4 datos, ¿cierto? El mismo ejercicio acá arriba, pero con 4 datos. Cálculo de cantidades, cálculo de porcentajes y representación gráfica de esos datos. ¿Sí? Eso mismo, ¿listo? Miren, eso mismo aplicaría ¿para qué? Para el nivel de escolaridad, para la entidad promotora de salud, para el fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque simplemente es aplicar la función contar puntos sí. ¿Listo? Entonces esa es relativamente sencilla de hacer. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Eso les quedan, digamos, para que los vayan practicando con la misma base de datos. Entonces les repito, ¿cierto? Hicimos género y estado civil, ¿listo? Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo con ¿qué? Con el nivel de escolaridad. En ese caso sus datos van a ser, ¿cierto? No tienen ningún nivel de escolaridad, primaria, profesional, secundaria, técnico, tecnológico. ¿A qué entidad promotora de salud pertenecen? Listo. Comeva, Nueva PS, Sabia Salud, Sura. Y la función es exactamente la misma. ¿Listo? Utilizan la función contar puntos sí. ¿Listo? Es exactamente la misma función. ¿Listo? Fondo de pensiones, Colfondos, Protección, Porvenir, Colpensiones. ¿Sí? Entonces, exactamente aplican la misma función. ¿Listo? Fabián, profesor, no puede estar en las 3 anteriores. Ese archivo de Excel, Fabián, lo tienes disponible en la siguiente carpeta del Drive. Es el taller 2. ¿Listo? Ahí tienes disponible ese archivo, Fabián, para que lo descargues. Ingresas con el correo de la IU Digital y lo vas a encontrar entonces como taller 2. Listo, gracias. Dale que me voy a poner al día. Gracias. Perfecto. Cuéntame, Lady Caterine. No, profe, sigue sin funcionarme, en serio, o sea, volví a hacer la misma fórmula que tengo en el para femenino, como lo hicimos. Ajá. Pero entonces la cantidad me parece 0. Y si estás seleccionando entre G, pues que la selección sea de G1 a G31. Sí, señora. Pero esta vez lo hice, digamos, señalé A9, entonces ya no escribí soltero A, sino A9. Y está bien escrito soltero, soltera. Sí, soltero A. A ver. Ya te muestro. Mira, se escribe soltero, tienes que tenerlo escrito como soltero sin espacio. O sea, igual a como está en la base de datos. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una preguntita? ¿Cómo podemos hacer la fórmula para el porcentaje? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula para el porcentaje es la cantidad, ¿cierto?, sobre el total. Y fijan el total para que no se les mueva el total. El denominador va fijado.
Recuerden que para fijar una celda, ¿cierto? Miren, él por defecto, cuando tú le escribes igual la cantidad sobre el total, ¿cierto? Te lo muestra sin fijar, es decir, te lo muestra normalito, B13. Para fijarlo, tú le das F4, ¿listo? Y F4 te fija la celda, de forma que cuando la arrastres no se te mueva. Siempre el denominador va a ser el mismo, va a ser B13 en este caso. Muchas gracias. Con gusto. Listo, entonces miren, otra opción para que esto no les pase, listo, de que a veces está mal escrito el campo, hay una opción muy sencilla y es hacer una tabla dinámica, listo. Entonces voy a hacerlo con el nivel de escolaridad, porque en el nivel de escolaridad tengo varias opciones de respuesta. Entonces yo en el nivel de escolaridad lo que voy a hacer es que voy a seleccionar, ¿cierto? Los datos, listo, selecciono los datos, listo, y voy a insertar tabla dinámica. Y le voy a decir que me inserte esa tabla dinámica en una hoja de cálculo existente. Le voy a decir que me la inserte en la hoja en la cual estamos graficando. Es decir, que me la inserte aquí. ¿Listo? Y le digo que aceptar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a mover, ¿cierto? Entonces, aplicando la tabla dinámica, voy a llevar el nivel de escolaridad a las filas y voy a llevar ese nivel de escolaridad a valores. ¿Listo? Y él me está haciendo la cuenta, ¿cierto? De cuántos no tienen ningún nivel de escolaridad, cuántos son de primaria, cuántos son profesionales, cuánto de secundaria, cuánto técnico, cuánto tecnológico. ¿Listo? Esta es, digamos, una forma automatizada de yo generar los datos, pero mucho ojo, que si genero algún movimiento en la tabla de origen, él no me lo va a reflejar si no le doy a actualizar. ¿Listo? Entonces es muy, digamos, es muy fácil hacerlo mediante tabla dinámica, pero corro el riesgo, ¿cierto?, de que si muevo los datos se me pierda la tabla dinámica. ¿Listo? Vuelvo y la repito. ¿Listo? Voy a eliminar esta tabla dinámica. ¿Listo? Y vuelvo y repito cómo se hace el proceso de la tabla dinámica, ¿cierto? Entonces vengo y selecciono los datos. Nivel de escolaridad. Entonces vengo y selecciono todos los datos de nivel de escolaridad. Voy a insertar tabla dinámica. Entonces al insertar la tabla dinámica le digo que me la inserte en una hoja de cálculo existente y selecciono la ubicación y lo voy a seleccionar en la hoja 1 en la cual estamos haciendo las gráficas. ¿Listo? El análisis de los datos. Me paro en esa hoja y le doy Enter. ¿Listo? Entonces ya sé dónde me la va a ubicar. Y le digo aceptar. Para que me muestre entonces los resultados, voy a coger el campo que estoy analizando, que es el nivel de escolaridad. ¿Listo? Lo chuleo y él me lo va a llevar a las filas. Y yo lo que necesito es que me muestre los valores, ¿cierto? Entonces voy a volver a coger ese campo de nivel de escolaridad y lo voy a llevar a valores. Y miren que él me va a traer entonces cuántos tienen seleccionado ninguno, cuántos primaria, cuántos profesionales, cuántos secundaria, cuánto técnico y cuánto tecnológico. ¿Listo? Y ojo con esto, ¿cierto? Para yo calcular el porcentaje, esa es la única desventaja que tiene las tablas dinámicas. ¿Listo? Cuando yo voy a calcular el porcentaje, yo no puedo seleccionar la celda como fui a seleccionarlo en la tabla manual que construimos, porque él me va a mostrar un error. Tengo que escribir manualmente la celda, es decir, tengo que escribir B19 dividido B25 para que me pueda calcular el porcentaje, porque si lo hago así, con la selección de las celdas, ¿cierto? Ah, bueno, sí me funciona. Listo, también funciona, no hay problema. Listo, es lo mismo, listo. Sino que genera confusión porque él les va a mostrar el origen, ¿cierto? Miren cómo queda escrita la fórmula, ¿listo? Queda escrita, ¿cierto? Cómo está construida la tabla dinámica, que es importante unos datos dinámicos. Entonces, a veces genera confusión, ¿sí? Para que ustedes no se enreden, pueden simplemente, ¿cierto?, escribir, ¿cierto?, para que se parezca a este cálculo de porcentaje, miren, para que se parezca a este cálculo de porcentaje, ¿cierto?, y no a cómo está calculando los datos de la tabla dinámica, ustedes también lo pueden escribir. Yo le voy a decir que me la haga de dividiendo B19 entre B20, ¿listo?, entre B25, perdón. Fijo B25, ¿listo?, y él me va a calcular el porcentaje, ¿listo?, y ya la puedo arrastrar sin problema. Si vieron la diferencia entre hacerlo
seleccionando la celda a escribiendo la celda. Esa es la única desventaja que tienen las tablas dinámicas, que como la tabla dinámica se construye a partir de datos de una tabla original, la fórmula que les aparece cuando seleccionan los datos lo confunde a uno mucho. Sí, miren la diferencia entre esta fórmula escrita manualmente, ¿listo? Y esta fórmula seleccionando las celdas, ¿listo? También les funciona, ¿listo? ¿Cierto? También les va a dar el porcentaje, pero genera confusión al yo leer la fórmula que hay escrita en la celda. Eso es porque él le está cogiendo los datos origen para el cálculo de la tabla dinámica. ¿Listo? Y no arrastra. ¿Listo? Él no les deja arrastrar los valores cuando lo hacen seleccionando. Entonces, en los casos de tablas dinámicas toca escribir manualmente la fórmula de porcentajes. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos con otro de los datos que vamos a analizar. Entonces, yo tengo, ¿cierto?, la información de la fecha de nacimiento. ¿Listo? Recuerden que la fecha de nacimiento me va a servir para calcular la edad, ¿cierto? Entonces, es muy importante. Entonces, yo voy a insertar aquí una columna para calcular la edad, ¿cierto? La edad la tengo que calcular con relación a una fecha de referencia. Entonces yo voy a calcular cuál era la edad, ¿cierto?, de toda esa población trabajadora al 31 de diciembre del año pasado. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer punto de corte. Voy a ver mi población trabajadora al año pasado, porque al 31 de diciembre ya todos cumplieron años. ¿Listo? Entonces, como para que sea igual, para que no me coja ninguno de los que ha cumplido años este año. Entonces, voy a calcular al 31 de diciembre del 2020 cuál era la edad que tenía mi población trabajadora. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa. Yo voy a coger y voy a restar. Yo puedo restar fechas. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir a eso que me reste la fecha, el 31 de diciembre, menos la fecha, ¿cierto?, de nacimiento de ese trabajador. ¿Listo? Simplemente, ¿listo? Y le doy Enter. ¿Qué pasó aquí? Esto me devolvió un formato de ¿qué? Un formato de fecha. Miren que acá está un formato de fecha y es porque por defecto él escoge el formato de la columna del lado. ¿Listo? Entonces me dice que eso es una fecha. Pero yo no necesito una fecha, yo necesito es que me diga cuántos días hay entre el 31 de diciembre y la fecha en la que esa persona nació. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el ¿qué? El tipo de número. ¿Listo? Entonces, hoy está en tipo de número, fecha. Le voy a decir que me coloque el tipo de número como general. ¿Listo? Y mire que ya él ahí me está diciendo, ese trabajador, ¿cierto? Tiene, estos son ¿qué? Días. Porque estoy restando del 31 de diciembre, que es un día, a el 23 de enero, que es otro día. Entonces él me dice, él tiene 8.743 días. Como eso no es un valor que para uno sea parecido, ¿cierto? Porque uno no le dan la edad en días, pero usted sí sabe cuántos días tiene un año. Entonces usted lo que va a hacer es que va a dividir, ¿cierto?, entre 365, que es ¿qué? Que es el número de días que tiene un año. Y mire que él le va a devolver que ese trabajador tiene 23.95 años, es decir, que tiene casi 24. ¿Por qué? Porque el 23 de enero cumple años. Y como yo le estoy haciendo el corte al 31 de diciembre, ¿cierto? Entonces está casi que cumple 24. ¿Listo? Entonces, en la edad, ¿listo? Como yo no, ¿cierto? A mí no me sirven edades parciales, ¿cierto? A mí no me sirve saber 23.95. Hay una función en Excel que se llama ¿cómo? Se llama redondear. ¿Listo? Y una pregunta. ¿Las edades se redondean por debajo o por encima? Por encima, ¿no? Usted cumple años mañana. ¿Cuántos años tiene hoy? Entonces por debajo. Por debajo. Entonces las edades se redondean por debajo. Es decir,
Si ese trabajador está cerquita de cumplir los 29, no, está con la edad que tenía actual. Entonces yo le digo que me redondee punto, ¿cierto? Menos. Entonces que me lo redondee por debajo. ¿Listo? Ese valor. Entonces mire que él me va a decir que ese trabajador, ay, chao. A ver, yo una cosa. Y le voy a decir que me lo redondee con 0 decimales. Que me lo redondee por debajo este número con, esto entre paréntesis porque esta es la fórmula original. ¿Listo? Es decir, esa es la fórmula que me está devolviendo los años. Y que me lo devuelva con 0 decimales. ¿Listo? Entonces miren que ese trabajador tiene 23 años. Es la edad que tiene al momento, ¿cierto? Del cálculo, que es al 31 de diciembre. ¿Listo? Entonces repito, me devuelvo. Hacemos la resta. ¿Listo? Voy a copiar el formato de fecha que tenía originalmente, que es el con el que viene. Hago la resta desde el 31 de diciembre hasta la fecha de nacimiento. ¿Cierto? Cambio la configuración, le digo que sea un número. Como esto está en días, voy a dividir eso, ¿cierto? Entre el número de días de un año, que son 365. Como las edades no se dan en decimales, sino que se dan en números enteros, vamos a aproximar ese número por debajo. Y una razón por la cual usted no hace simplemente ocultando las cifras decimales es porque él le aproxima. Mire que si usted oculta las cifras decimales, él le va a poner que es 24 y eso es un error. Él no tiene 24 años, él tiene 23 años. Entonces usted no puede aproximar por cifras decimales. Usted tiene que redondear en este caso. Entonces en este caso usted le va a decir que le redondee y dijimos que era por debajo porque es la edad, ¿cierto? Antes. Meto entre comillas la fórmula. Y le digo que voy a redondear punto menos y que lo vamos a redondear por debajo con 0 decimales. Yo necesito que eso me muestre 0 decimales. ¿Listo? Y me va a mostrar entonces en ese caso 23. ¿Listo? Que ese trabajador tiene 23 años. ¿Listo? ¿Qué me falta? Me falta fijar la fecha con la cual voy a hacer la resta. Porque miren lo que pasa. Acuérdense que cuando yo corro, si yo corro esta fórmula, ¿listo? ¿Listo? Entonces miren, acá tengo la fórmula ya bien calculada, que es 31 de diciembre menos la fecha de nacimiento, ¿listo? Y yo no fijé ninguna celda, la dejé normalita. Cuando yo arrastro la fórmula, es decir, voy a arrastrar la fórmula para que me haga lo mismo con el que nació el 5 de septiembre del 96, mire que él me da un error. ¿Por qué? Porque recuerden que él corre hacia abajo. Entonces, mire que ya que hizo, se me movió la celda donde estaba la fecha con la cual estaba buscando. Para que eso no me pase, entonces, recuerden que lo que debo de hacer es fijar la celda que yo quiero que no se me mueva, que en este caso es donde saqué el 31 de diciembre, que es la celda de 32. Entonces, yo le voy a decir a de 32, F4, para que me quede fija esa celda. Y miren lo que va a pasar. Cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, dime. Cuando usted dice F4, yo no puedo entender eso. ¿Es la letra F más el 4 o cuál sería F4? No, F4 es de los que están arriba en el teclado, ¿listo? El F4, la F4. O sea, la F4 cuando tú te paras, cuando yo me paro acá, ¿cierto? Cuando yo me paro en F4 en el teclado, mira, el teclado está la celda está original así. Cuando yo me paro en F4, eso depende del teclado, ¿listo? Puede ser F4 solito o puede ser función F4 al mismo tiempo, ¿listo? Entonces tienes que validar en tu teclado cómo lo haces. Si solamente con F4 o si aplicando función y F4, o sea, me refiero a los botones que están arriba, F1, F2, F3, F4, F5, ¿sí? Esos son los que me refiero. Y puede que te funcione solo con F4 o que necesites aplicar función para que se active el fijar celdas. Listo, profe, entonces yo voy a revisar. Revisan tu teclado cómo funciona, ajá. Listo, entonces miren que cuando yo ya fijo la celda de 32, que es donde está la fecha contra la cual voy a hacer la búsqueda, listo, entonces en ese caso, esa función, listo, esa celda, perdón, no se me va a mover, entonces yo ya puedo con toda tranquilidad
a arrastrar la fórmula hacia abajo. ¿Para qué? Para que me calcule la edad en cada uno de los trabajadores. Entonces, miren, ahí yo ya tengo la edad que tenía mi población trabajadora al 31 de diciembre del 2020. Ana, cuéntame. Profe, entonces si pongo, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2021, me daría, pero entonces, por ejemplo, me iría actualizando cuando van cumpliendo años o no. Entonces me va diciendo, mira lo que pasa si yo le cambio la fecha. Él te va a subir, ¿qué? Listo, mira. Él te va a subir, mira, ese trabajador al 31 de diciembre tenía 23 años. Si yo le pongo al 2021, me va a decir, ese año, ¿qué edad va a tener el trabajador? Un año más. 24. 24, exactamente. Entonces depende contra lo que tú lo quieras comparar. Si es la edad que van a tener este año, ¿listo? O la edad que tenían el año pasado. Ya eso es como a manejo de cada, pues de cada O uno. sea que uno cada año simplemente le sería como actualizar el año, pues ahí donde Exactamente. pusimos 2020, Donde lo pusimos el actualizaríamos 2020. para saber cuántos años va a tener. Exactamente. ¿Cuántos Ok. años tendría mi población trabajadora este año? Ah, listo, profe, gracias. Y lo hacemos con ese punto de corte al 31 de diciembre porque me garantiza que me está dando la edad actualizada durante todo ese año. ¿Listo? Entonces, si yo necesito la edad que tenía mi población trabajadora en el 2020, hago el punto de corte al 31 de diciembre del 2020. Si lo que yo necesito saber es cuál es la edad de mi población trabajadora en el 2021, hago el punto de corte al 31 de diciembre del 2021, porque eso me garantiza que estoy cogiendo a todos los trabajadores ya cumplidos años durante ese año. Profe, tengo otra duda. Si yo Dime, oculto Ana. esta parte donde, por ejemplo, esa casilla de 32 porque no quiero pues que se vea, luego cómo vuelvo a mostrarla. Perdón, ¿qué me dijiste? Que no O te sea, entendí. la casilla, la de 32 donde anotamos el 31 de diciembre, yo no quiero que nadie más la vea, ¿cierto? Que no se note que yo de ahí tomé para hacer la fórmula. Entonces, cuando yo le doy clic derecho y le doy ocultar, pues que no sé. selecciono toda la fila. Ujú. Luego, ¿cómo lo hago para que me la muestren? Vuelves y seleccionas entre las dos que tienes, entre 31 y 33, ¿cierto? Y le das mostrar. Y así mismo sería con las hojas, pues cuando uno también va a ocultar la hoja, luego cómo hace para que vuelva y se la muestre. Exacto, entonces mira, si por ejemplo yo digo, ay, no quiero no, yo solamente quiero la hoja de los resultados, entonces le doy acá a ocultar y él solo me va a mostrar los resultados. Y si yo la quiero volver a ver, le doy clic derecho, mostrar y me va a decir cuál quieres ver. Esta. Listo, profe, muchas gracias. Un tipcito, por ejemplo, cuando vamos a fijar celdas, por ejemplo, acá lo dice abajo. Yo muchas de las veces lo hago es en la parte superior, ¿cierto? O sea, cuando necesito datos de referencia, normalmente lo que hago es que las pongo en la parte superior, ¿listo? Porque es más fácil encontrar luego cuál fue el valor de referencia de búsqueda, ¿cierto? Entonces es un buen tip, porque eso puede ser muy largo hacia abajo, ¿listo? Entonces, para que a veces no se le pierda a uno dónde fue que escribió, ¿listo? Yo también puedo moverla y lo coloco en la parte superior, ¿listo? Entonces la puedo colocar acá. Y miren que como yo fijé la celda, él me va a mover la celda, ¿listo? No tengo que ir a reformular porque la celda está fija. Entonces, al yo mover la celda, él se mueve con la fórmula. Esa es la ventaja de fijar celdas. Profe, y si por ejemplo la base de datos no es de 30 datos como esta que estamos practicando, sino por ejemplo 1000 datos, ¿cómo hay alguna opción como una función en el teclado o en el mismo Excel que de una vez me mande al último dato? O sea, para no tener que hacer que estamos desplazando hacia abajo y seleccionando nosotros manualmente. Bueno, entonces mira, supongamos que estas tu base de datos voy a borrar acá, ¿cierto? Si tú tienes la n cantidad de datos que tengas hacia la izquierda, ¿cierto? Y tú quieres que esta fórmula se te copie toda hacia abajo, tú te paras acá, donde darías el copiar manual, y en vez de arrastrar la fila, le das doble clic. Y al darle doble clic, él se te va a copiar la fórmula toda hacia abajo, en la n cantidad de datos que tú tengas. No, pero por ejemplo es, digamos, cuando estamos formulando, que entonces seleccionamos
desde la de 3 en este caso hasta la de 33, Ujú. ¿cierto? Pero entonces no voy a tener la de 33, sino que va a ser la de 1500, por ejemplo. ¿Cómo? Entonces, Entonces, para yo no bajar esos 1500 casillas, entonces, ¿cómo la selecciono? Pues, ¿cómo sé cuál es bueno. el último número de casilla? Entonces, digamos que lo que tú puedes hacer, digamos, cuando son muchísimos datos, digamos que la clave es para tú seleccionar todos los datos y saber cuál es el rango, te paras en el dato inicial. Le das Shift y Control al mismo tiempo, juntos, Shift y Control juntos. Y si seleccionas la flecha hacia abajo, él te va a seleccionar la totalidad de los datos que hay registrados en esa columna. Con eso tú sabrías cuál es su último dato. ¿Listo? O sea, sabrías hasta cuál es. Y mi recomendación en ese caso es que no lo selecciones arrastrando, sino que lo selecciones manual. Listo, Pues lo profe. escribas, en ese caso escribirías, ya tú sabes que está en el C y que va del C3 hasta el C1363, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, que en vez de seleccionarlo, lo escribas para que se te sea más fácil, pero para tú identificar hasta dónde tienes datos registrados, haces esa opción. Entonces, me paro en la primer casilla. O en le la de doy- abajo, mira, por ejemplo, si yo estoy en la de abajo, listo, también me puedo volver hacia arriba. Entonces me paro Shift Control, juntos, hacia abajo o hacia arriba, dependiendo hacia dónde vaya a buscar. Si le doy hacia arriba, él me va a seleccionar todas las celdas en esa fila que tienen datos. Ah, ok. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, chicos, entonces, digamos que como adelante, pues digamos, como trabajamos al inicio, como la parte introductoria, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso pues, no nos rindió como mucho en el tema de representación gráfica, pero digamos que avanzamos bastante, ¿cierto? Avanzamos en aplicar la fórmula contar, avanzamos en la representación gráfica, ¿cierto? En tortas, y digamos que también avanzamos en las tablas dinámicas, ¿cierto? En cómo construir la tabla dinámica y adicionalmente en cómo calcular edades. ¿Listo? Entonces acá también aplicamos en calcular edades. ¿Listo? El sábado entonces vamos a ver otro análisis de otras variables que vamos a necesitar para procesar esta basecita de datos completa. ¿Listo? Entonces traten de hacer lo mismo, aplicarlo en los datos que vimos que eran similares para que vayan, ¿cierto?, aplicando estas fórmulas y se vayan dando confianza en la construcción y en el análisis de esta información. Profe, una pregunta. Dime. ¿Usted no nos podría regalar, por ejemplo, un documento donde estén todas esas claves, por ejemplo, F4 se hace tal cosa, para cortar tal cosa, para pegar tal cosa, pues como esos desvíos que lo hacen ver tan fácil, pero, por ejemplo, para mí que no sé nada de eso, cortar y pegar, pues se hace cortar y pegar, y no hay, por ejemplo, que usted dijo, pues como esas cositas, letra con número, que hace esas cosas sin tener que hacerlo tal manual. Bueno, esos son como tipsitos que uno va cogiendo. La verdad, mi experiencia, digamos, la verdad, les estoy es como compartiendo la experiencia. Podemos ir documentando si quieren, ¿cierto? Podemos ir documentando como en el camino, como esas funciones que se van utilizando. Y pues digamos que para el sábado te puedo tener, por ejemplo, las principales que vamos manejando y lo vamos construyendo porque como tal no tengo nada construido así como que yo te pueda decir, pero lo podemos ir construyendo en la medida que vamos avanzando, como para que lo vayan teniendo ahí. Ah, sí, profe, porque a mí sí me interesaría mucho, porque como le digo yo, por ejemplo, para cortar y pegar, es cortar y pegar, y no hay como un desvío que yo pueda tomar. El desvío, perfecto, Sí, no, sí. digamos que lo vamos construyendo, no es, digamos, como, o sea, partimos como de la base de que ustedes han venido trabajando en el tema de herramientas informáticas, ¿cierto? Entonces partíamos como de una base de que tienen un nivel de conocimiento mínimo, pero lo podemos ir haciendo, ¿cierto? Lo podemos ir construyendo y miramos qué resulta al final del semestre y muy probablemente te van a quedar muchos atajos construidos de la práctica que vamos haciendo. Gracias, profe. Con mucho Profe, gusto. muchísimas gracias, muy interesante.
Chicos, es con todo el gusto. Traten de verdad, traten de aprovechar esta explicación que vimos hoy y, como digo yo, de botarle el miedo. Eso no pasa nada. Si se pierden los datos, vuelve y descarga la base de datos original y ya no pasó nada. Listo, pero la idea es esa, la idea es que la muevan, busquen, hagan. La única forma de ustedes darse confianza con el Excel es manejándolo y practicando la información ya aplicada a datos específicos que vamos teniendo de resultados. Profe, tengo una duda. Dime. Sí, tengo una hoja protegida, ¿cierto? Pero no me acuerdo la contraseña. ¿Ahí qué se puede hacer? Ah, ahí sí no, esa sí no me la sé. No, la verdad, después de tener una hoja protegida y si no te sabe la contraseña, es muy difícil desbloquearla. Pues la verdad es que ya eso sí toca preguntarle a alguien que sepa hackear hojas de, pues, contraseñas de Excel. Ah, bueno. Embalada. Bueno, Ana. Bueno, chicos, nos vemos entonces el sábado, si Dios quiere, y aprovechen entonces este espaciecito para que adelanten cositas. Profe, muchísimas gracias Para por todo. la compañera que no se sabe la clave de la hoja que tiene protegida, mi esposo que es muy bueno en eso, dice que que embalada, que no se puede hacer nada. Nos iba a dar la clave, iba a decir, no, Yo también, yo ya estaba ahí, pero No, que me están atenta. llamando, yo llegando a colgar y nada me dejan colgar. Ah, Nora, nos ilusionaste. Nora, nos lograste ilusionar. Sí, yo estaba toda atenta y yo dije, esta ¡Qué encontró la pecado! clave. Ay, Ay, no, ay, ay. que o sea, él prácticamente trabaja en eso y él dice que no, que embalados, que no hay nada que hacer. Sí, muy complejo. Sí, entonces, Ay, qué bueno. pena por la ilusión, pero es que estaba bregando a colgar el teléfono. Ah, no está Nora. Bueno, estuvo buena, cerramos bien la noche. Llamada. Sí, con una risa, muchachos, chao, que descansen. Chicos, feliz noche, que descansen. Descansen, compañeros, descansen, programa, muchas Hasta gracias. luego, feliz noche. Excelente la clase, gracias.